Bueno, muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Vamos a empezar con la clase de contabilidad el día de hoy en forma virtual. Por favor, entonces, cualquier pregunta de la clase me van haciendo. Voy a empezar entonces con ustedes con una de las temáticas. Comparto con ustedes pantalla de la presentación y voy a hacer a la par dos cosas. La una, que voy a trabajar con ustedes en la presentación de la clase, por favor, y luego voy a trabajar un poquito en Excel sobre la clase que voy dando, ¿no? Luego van a hacer ustedes una práctica por favor, espero que cada uno esté dentro de su máquina, abran en lo que es Excel también una hojita tengan preparado y cualquier tipo de ejercicio que voy haciendo, por favor, entonces voy a compartir con ustedes. Espero que ya puedan abrir también la plataforma virtual. Posiblemente les diga que hagan un ejercicio y me suban a la plataforma el día de hoy. Según como tenemos puesto con el horario, está determinado que con ustedes trabajemos desde las 7:30 hasta las 9:45. Sí, las tres primeras. Vamos a tener luego un receso de 9:45 a 10. ¿No? Y luego nos integramos desde las 10 de la mañana hasta las 11:30, ¿de acuerdo? En la materia de contabilidad. Empezamos. Bueno, por favor, entonces, vamos a partir de lo que es el siguiente tema de clase. El último tema que vimos con ustedes anteriormente, revisamos las partes de una cuenta contable, ¿sí? Y nos dirigimos a establecer ya la ecuación contable, ¿sí? Verificamos de los 6 grupos de cuentas su naturaleza de la cuenta. Por favor, si me hacen un acuerdito de la anterior clase, ¿hasta qué puntos llegamos con ustedes? Tal vez alguien, por favor. Hasta los tipos de activos. Ya, ya. Estábamos estableciendo activos, pasivos y patrimonio, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, voy a hacer un acuerdito de la clase que vimos anteriormente, ¿sí? Me voy a dirigirme antes de empezar con esto. Voy a hacer un resumencito de todos los grupos de cuentas, activos, pasivos y patrimonio y partimos luego el plan de cuentas. Voy a dirigirme a una hojita en Excel y voy a hacer un pequeño resumen. Ya, aquí vamos a partir. Aquí voy a hacer en esta hojita en Excel que pueden visualizar ustedes, señores estudiantes, un pequeño resumen de lo que hemos analizado. Bueno, vimos los grupos principales de cuentas con lo que hemos trabajado, ¿ya? Los grupos principales. Aquí voy a ampliar un poquito más para que puedan visualizar ustedes sus pantallas. Aquí yo trabajé con los principales grupos de activos, ¿sí? Y los activos, voy a poner así. Y dentro de este grupo de los activos, trabajé con los activos de tipo corrientes, ¿no? Y dentro del activo corriente, voy a ponerle A.C, trabajé disponibles, ¿ya? Por acá abajito voy a poner activos corrientes exigibles, ¿ya? Los exigibles. Y por acá abajo le voy a poner activos corrientes realizables, ¿ya? Esos son los principales grupos. Ya, tenemos entonces activos corrientes disponibles, exigibles y realizables. Son parte del activo de tipo corriente, que son dentro del grupo de los activos. En los activos corrientes disponibles, vamos a colocar la cuenta caja, ¿sí? Vamos a ir colocando la cuenta caja chica, la cuenta bancos, ¿sí? Vamos a ir colocando parte de los activos de tipo corrientes con los que vamos a trabajar. En los exigibles vamos a colocar las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, la cuenta llamada clientes,
Estos vamos a ser parte de los activos corrientes que son derechos para la empresa por cobrar, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, clientes. Y dentro de los realizables vamos a colocar la cuenta inventarios, los inventarios. Exclusivamente, como hablamos de un tipo de empresa comercial, manejaremos la cuenta de inventarios para el manejo de mercaderías, ¿ya? Inventarios. Estos van a ser los principales grupos, subgrupos, cuentas, y hablaremos y subcuentas, ¿no? Pues aquí tenemos, a esto les vamos a llamar los principales grupos, ¿sí? Por acá voy a llamarle los subgrupos y por acá les voy a llamarle las cuentas, ¿sí? Para determinar más o menos cómo se han clasificado. Estos voy a colocarles con negrita y vamos a ir poniendo que esos son parte de los grupos, esos son parte de los subgrupos, ¿ya? Y aquí internamente tenemos las cuentas. Y dentro de cada cuenta habrá subcuentas. Por el momento solo voy a clasificarles así, ¿sí? Entonces, esto tendremos dentro de su clasificación. Ya tenemos entonces el grupo de los activos, subgrupos activos corrientes. Y dentro de cada uno de esos activos corrientes disponibles, exigible y realizable, tenemos las cuentas. En este caso tenemos caja, caja chica y bancos. Y dentro de exigibles, cuentas, documentos y clientes. Y realizables los inventarios. Seguimos con los activos. Ya tengo activo corriente. Voy a otro subgrupo. Tenemos activos fijos, o también llamados activos no corrientes, ¿ya? Activos fijos. Dentro de los activos fijos voy a poner activos fijos depreciables, ¿ya? Activos fijos depreciables. Y vamos a ver aquellos tipos de activos que realmente sufren depreciaciones. Las depreciaciones, aquí tendríamos varios tipos de activos. Entre ellos voy a colocar muebles y enseres de oficina, ¿ya? Voy a colocar una cuenta que sufre depreciación, la cuenta muebles y enseres de oficina. Voy a colocar equipos de oficina. Vamos a ir colocando equipos de cómputo, ¿ya? Voy a colocar vehículos, ¿ya? Cuenta vehículos. Vamos a colocar la cuenta edificios, o en su caso encontrarán la palabra construcción, o la cuenta construcción. Edificios debemos poner, lo que implica locales, ¿sí? Entonces, edificios. Estos vamos a colocarle como aquellos tipos de activos fijos que se deprecian. Los muebles, los equipos de oficina, los equipos de cómputo, vehículos, edificios. Son aquellos que sufren depreciaciones. Vamos a otra. Los activos fijos no depreciables. Activos fijos no depreciables. Aquí encontramos especialmente los terrenos, ¿ya? Como son parte de activos fijos no depreciables, los terrenos. Estos, en cambio, sufren aumentos en su valor por efecto de la plusvalía. Entonces, mejoramiento de un área en un terreno hace que el terreno aumente su valor. Ya por eso lo hemos clasificado en no depreciables. Ya tenemos entonces activos fijos entre los que vamos a trabajar. Es importante que cada uno de estos activos fijos ha sufrido una depreciación. Voy a colocar aquí a partecita como es una clase explicada en forma virtual. Vemos que estos activos fijos han sufrido una depreciación. La contabilidad no le voy a ponerle como la antigüita, ¿no? Se manejaba en el tema de la depreciación. En el tema de la depreciación se manejaba una fórmula, aquí vamos a trabajar, la depreciación
en línea recta. ¿Sí? Depreciación en línea recta. Esto prácticamente era una fórmula que me permitía calcular el valor de tipo nominal o de compra menos el valor de salvamento. Esta es una fórmula y esto lo dividíamos para que, para los años de vida útil, años de vida útil, ¿sí? Eso teníamos como una formulita de el cálculo de la depreciación. Ese se llama depreciación en línea recta. Esta fórmula, depreciación en línea recta. Y con esta formulita permitía calcular cuánto es el valor de una depreciación, ¿ya? Entonces, esto me decía la antigua contabilidad de depreciación, vamos a poner así, línea recta. Esta depreciación en línea recta es que el valor de un bien se va depreciando en partes iguales, por eso se llama línea recta. Aquí habíamos colocado, bueno, lo voy a poner solo como un ejemplo antes de continuar con las cuentas, que la depreciación en línea recta, pongamos que sea de un cierto bien, cojo de un mueble, por ejemplo. El valor de uno nominal o de compra de un mueble, sí, lo compré una silla o una mesa. Coloquemos una mesa. Le compré en $120 la mesa, pero este valor de salvamento le voy a poner cero, como que todo lo que se aplique en ese tipo de mesa en su depreciación se va a depreciar. Por lo general es el 10% el valor de salvamento, que por lo menos que una vez que se ha depreciado, ese bien tendría algún valor. Pero lo voy a colocar aquí como ejemplo lo que se hace para el cálculo de una llamada cuota. 120 cuesta ese mueble. Si yo le divido para cuántos años de vida útil tiene ese tipo de mueble, esa mesita, le voy a ponerle 10 años. ¿Sí? 10 años. Y le voy a dividir 120 para 10 sin valor de salvamento. Al momento de aplicarle los 120 de depreciación en línea recta, yo diría, sería entonces $12. 120 para 10 serían 12. Esos $12 se va a depreciar cada año, cada año. Sí, cada año se va a depreciar los $12 del valor del bien. Es decir, que el primer año, hasta que se cumplan 10 años, se habrá depreciado $120. ¿De acuerdo? Eso me dice la depreciación. Pero ¿para qué les hago este cálculo? El valor de la depreciación actualmente les dan de acuerdo a la ley de régimen tributario interno, ley de régimen tributario interno, les dan actualmente, esta ley dice que ahora les dan una tablita de valores que llamamos cuota de depreciación. Quiero que los administradores vayan manejando esto actualmente. La formulita es la que me enseñaron una vez, depreciación en línea recta. Pero actualmente la Ley de Régimen Tributario Interno a través del Sistema de Rentas Internas o SRI están diciendo que actualmente utilice una tablita de valores de las cuotas de depreciación. ¿Sí? Entonces, si aquí manejamos la cuota de depreciación, por ejemplo, para este tipo de mesa que yo le puse como ejemplo, y la mesa le coloqué como muebles de oficina. Me dice que actualmente la cuota de depreciación es el 10%. Sí, esto le da una tablita de valores del sistema de rentas internas a través de este tipo de ley de régimen tributario. Pero ¿de dónde salió ese 10%? Si nosotros vemos aquí en esta fórmula que colocamos de una mesa de 120 el valor nominal, 10 años de vida útil, nosotros lo que hacemos es que ese porcentaje de depreciación de este bien fue calculado a través de ¿qué? De la depreciación calculada que hemos obtenido dividido para el valor nominal. Y eso le multiplicamos por 100 para sacar en forma porcentual. Este valor es la depreciación que obtuvimos dividido para el valor nominal o de compra y multiplicado por 100. Esta es una formulita que ellos lo hicieron. Entonces, si yo aplico en este ejemplo, yo diría el porcentaje de depreciación o la cuota de depreciación va a ser igual. Aquí yo diría, la depreciación que yo tengo actual es de $12 en este ejemplo, dividido para en cuánto le compré en $120 inicial. Y eso le multiplico por 100 y me daría aquí el valor o la cuota. Entonces, porcentaje de depreciación va a ser igual.
Aquí al ladito voy a hacer el cálculo. Diría, los $12 me divido para 120, aquí me da 0.1, ¿sí? Si este le multiplico por 100, me daría 10%, ¿sí? Yo le voy a ponerle el signo porcentual, y significaría 10%. Y esto es lo que nosotros calculamos de acuerdo a ese tipo de porcentaje. 12 dividido para 120 y multiplicado por 100 me daría el 10%. Eso es lo que ustedes usualmente lo hacían contablemente. Esto tienen que aprender, señores estudiantes. Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de depreciación? Dividiendo exclusivamente la depreciación que he calculado anteriormente con la fórmula, $12 me dio por año, y le he dividido para el valor nominal de 120, lo que me costó inicial, y eso lo multiplico por 100 para sacarle en forma porcentual. Ustedes pueden ver que ahorita, para que no hagan todo este tipo de procedimiento, el sistema de rentas internas les dan aquí unas llamadas cuotas de depreciación para que ustedes tengan previsto. Pongamos en la siguiente, ¿qué tal dice para equipos de oficina? ¿Cuánto será la cuota de depreciación? También le dice el 10%, ¿ya? Para equipos de cómputo, la cuota de depreciación es el 33.33%. Este es el equipo de cómputo. Para lo que es vehículos, la cuota va a ser también el 10%. Para lo que es edificios o construcciones, la cuota es el 5%. ¿Ya? 5%. Estamos sacando de algunos tipos de datos que esto ya me da el sistema de rentas internas, las cuotas de depreciación. ¿Y para qué me sirve cada una de esas cuotas de depreciación? Fácilmente ahora dice, como ya me da el porcentaje de depreciación, lo único que yo hago es calcular la depreciación de cualquiera de estos bienes. Depreciación, por ejemplo, a ver qué pasó, está ingresando reciéncitas estudiantes. La depreciación, pongamos que sea de un vehículo, ¿sí? De vehículo. Entonces, si yo dice, calcule rápidamente la depreciación de un vehículo, yo colocaría el valor vehículo. Al hablar de vehículo, hablamos que cualquier motorizado, ¿no? Motos, camiones, ¿no? Entonces, valor vehículo, y tendríamos con ustedes un valor del vehículo. Pongamos que sea un valor de unos 25,000. Por favor, Gaber, ya. Un valor del vehículo de $25,000, por ejemplo. ¿Sí? A esto le digo, calcule rápidamente cuánto es el valor de la depreciación. La depreciación de ese vehículo, según lo que tengo dado, me dice, la cuota de un vehículo es el 10%, le pongo el 10%, y tranquilamente calcularía de los 25,000, multiplico por el 10%, y ya me da 2,500, va a ser la depreciación por año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya me da aquí el porcentaje. Solo multiplico los 25,000 por el 10% que me da la cuota de depreciación. Aquí se llama cuota, pero no, aquí es cuota de depreciación. Y ya tendría calculado abajito el valor de la depreciación. Por si acaso, en algunos de los ejercicios se presente que me calculen la depreciación. Y lo único que el estudiante ya no me explicará toda la fórmula que les puse inicialmente, simplemente multiplicará los 25,000 por la cuota que yo sí sé cuánto es, 10%, y aquí el valor de la depreciación me da 2,500. Esto es por año, 2,500 por año. ¿Estamos de acuerdo, señores y señoritas estudiantes? Esto es si ya tengo la tabla de valores de cuotas de depreciación del sistema de rentas internas, automáticamente ya puedo aplicar esto. ¿Sí? Valor de la depreciación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes, en el tema de la depreciación? Dije una consulta. Dígame nomás. Eh, Cuando usted ya llega a cubrir todo el valor de la depreciación, el vehículo en una Ya, empresa, ya, ¿qué conlleva a hacerlo, a hacer el vehículo? ¿A cambiar el vehículo? ya. Aquí vamos a hablar que muchas las veces cierto tipo de empresas aplica un sistema de mantenimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, le alarga un poquito más la vida útil, ¿de acuerdo? Entonces, hay vehículos que, bueno, lamentablemente hablemos en la parte pública,
Lamentablemente los vehículos tienden a darse de baja, por cuanto les dejan que se deterioren, que se acabe prácticamente el vehículo. Ustedes han podido ver, ¿no es cierto? ¿No? Y quedan soldados de baja, pero para dar de baja también tiene que tener un documento, ¿sí? Un documento donde él tenga con constatación física y tenga registrados los vehículos que se han dado de baja, ¿no? Porque eso es lo que pasa en que los patios quedan así. Pero hay ciertas empresas que muchas las veces este valor de la depreciación me va a ayudar muchas las veces para no aplicar, me disculpe la palabra que voy a utilizar un poquito fuerte, el maquillaje en estados financieros, que eso no está bien. La depreciación hace que haya una disminución del valor de la utilidad de una empresa, técnicamente hablando. ¿Sí? Lo que no hacen en las empresas. Cuando el valor al final tiende ya no, a pesar de haber hecho mantenimientos y lo demás, y el vehículo realmente ya no va, ya no se lo puede volver a reutilizar, tiene que ser dado de baja. ¿Sí? Al final. Y dar de Eh, baja implicaría eso, ¿no? Hacer un listado de todos los bienes. Llegó a terminar la vida útil del bien. 10 años fue del bien. Ven que el vehículo aún sigue funcionando y le van a ampliar la vida útil de ese vehículo, dándole un mantenimiento, le llamamos overhaul, un nuevo mantenimiento y le dejamos casi como nuevo al vehículo. Cuando hay esa política, tiene que volver a hacer una declaración de que el vehículo se le ha ampliado su vida útil en el sistema de rentas internas. ¿Por qué? Porque eso le permite manejarse en sus estados financieros como un descuento a las utilidades que le van quedando. Al final, para que usted mismo justifique que realmente sigue teniendo depreciaciones como gastos en su empresa y esto le permite a usted disminuir parte de eso para que no pueda o no le permita pagar mucho impuesto. Sí, eso es una forma también técnica, ¿verdad? ¿Algo quería decirme? eh, eh, Al momento que hacen el tema de renovación o el mantenimiento de lo que del vehículo, Ujú. ¿cuánta vida útil más se determina o quién determina la vida útil? Yo tengo un Ya, camioncito del 2005. sí, claro. Es que verán, ahí de acuerdo a lo que ustedes estipulan que ese camioncito se supone que pasa a patios de revisión y sigue viendo la revisión vehicular. Los de revisión vehicular les dan a usted un certificado de que todavía el vehículo se encuentra en buenas condiciones. Todavía, a pesar de haber hecho un mantenimiento, todavía tiene buenas condiciones. ¿Sí? Entonces, depende que hay empresas, en cambio, ustedes han visto que hacen una remodelación de todo su patio automotor, porque ellos tienen un convenio, por ejemplo, empresas que prestan el servicio de transporte de personas cumplen una vida útil, por ejemplo, en la ciudad de Quito. Y todos esos autos tienen que ser renovados porque ya cumplieron su etapa de vida útil. Compran otras provincias y lo vuelven a comprar, le hacen una renovación y le están utilizando en otras provincias como renovadas. Entonces, muchas veces llegan a 5 años, pero lamentablemente por políticas o malas políticas lo siguen utilizando y eso es lo que provocan accidentes. ¿Sí? O sea, ya deberían ser dados de baja y llegar a lo que es ya como chatarra, ¿no es cierto? No, o sea, entran en ese proceso, pero algunos lo siguen utilizando. En otros países, esos autos, si su vida útil acabó, tiene que entrar en etapa ya de desarme y de chatarra, pero aquí en Ecuador todavía seguimos utilizando. Entonces, eso debería aplicarse. Cumple su vida útil, hasta luego. Lamentablemente eso pasa. Pero para transporte de alimentos y lo demás, si usted ve que hay autitos que los seguimos utilizando, si el patio vehicular me dio todavía la autorización, sigo utilizando. Yo tengo que seguir declarando, haciendo mis declaraciones que yo tengo un auto, cuántos años le miden ellos, y le dicen, usted quiere declarar que su auto todavía se encuentra en buenas condiciones, tráigame tal documento del patio vehicular y seguimos viendo si el vehículo sigue todavía utilizándose. Se puede seguir utilizando. Acordarse que esta es una forma técnica de manejarme sin manejar el tema le decía, de esto de maquillaje de datos. Directamente así me permite disminuir, técnicamente hablando. Sí, pongamos que también les voy a poner otra explicación más también. Me dice que este tipo de vehículo, primer año, segundo, tercero y así en forma indefinida hasta llegar a los 10 años de vida útil. Sí, pongamos que este vehículo es así. Yo empecé en el año cero, un valor nominal de vehículo de $25,000. ¿Sí?
25,000. Pero el primer año se va a depreciar $2,500. Esa es de depreciación. Por lo tanto, ya va bajando el valor del vehículo. De 25,000 menos la depreciación de 2,500 y el valor en el primer año se va bajado el valor. De 25,000 menos el valor de la depreciación bajó a 22,500. Y así tenemos el segundo año, 2,500 más de depreciación, por eso hablamos de línea recta en partes iguales, de 22,500 menos 2,500 nuevos, va bajando a 20,000. Y así sucesivamente hasta quedar en cero, hermano. ¿Sí? Estos valorcitos que me van quedando, ¿qué tal si yo quiero aprovechar y venderle justo en el quinto año? ¿Sí? En 5 años, esa depreciación de los 2,500 que yo tengo aquí, por 5 años, sería 12,500 de depreciación. Este le llamamos depreciación acumulada de 5 años. ¿Sí? Por lo tanto, yo le compré en $25,000 menos 12,500 que se habrá acumulado. Realmente su vehículo en 5 años está en 12,500 por el valor de la depreciación. Sería el valor, llamamos a esto valor en libros, contablemente hablando. Valor por lo menos que tendrá su bien una vez que se haya depreciado. Y aquí yo puedo negociarle, ¿no es cierto? No. Muchas veces dicen, el valor real que yo le compré, actualmente el vehículo se depreció en su valor. Ahora ya le vendo menos, ¿no es cierto? No. Pero si usted dice 12,500 sería su valor ahora en 5 años, una vez que 5 años de uso de su vehículo. ¿Qué tal si usted le vende en 15,000? ¿Ganaría o perdería? Ahora, ¿qué me dicen, señores? Ganaría. Tendría algo a favor. Correcto, no, porque su vehículo ya perdió valor por la depreciación. Y si le venden 15,000, rápidamente véndale, ¿sí? Porque estaría ganando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que van a medir en la siguiente asignatura, pero por eso necesitamos tener algo de conocimiento contable, ¿sí? Entonces, la depreciación que va dando va perdiendo valor justamente su activo. Pero alguien me dice, a ver, ¿ustedes han visto los que compran vehículos chocados, viejitos, no sé qué, no? Y le hacen un mantenimiento, le dejan como nuevos, ¿sí? Entonces dice, ellos saben que hay una depreciación del vehículo ya que ha pasado tantos años, pero le hacen una remodelación de vehículo y de lo que estaba en 12,500 lo venden en 20,000. O sea, porque le dejan nuevecitos. Les han visto que compran autos viejos, chocados y todo, y le dejan nuevecitos. Van a los patios de autos y los venden o en ferias de autos, y los venden como nuevos, ¿sí? Pero hay algunos que tienen una táctica en ventas y algunos vendedores o compradores que saben si el auto es chocado, saben el auto es rayado, todo eso, ¿no? Hasta la pintura saben. Entonces, pero de todas maneras, y ellos ya conocen para hacer las ventas. ¿Ya? Tengo varios estudiantes que están metidos en esto de patio de autos y conocen sobre esto. Entonces, este sería lo que ustedes contablemente tienen que aprender. Continuamos un poquito más, avancemos un poco más. Le hicieron una pregunta. Dígame, señor estudiante. En este caso, por ejemplo, las infraestructuras, los muebles, los equipos de oficina, equipos de cómputo, Ya. ¿quién designa la vida útil? ¿La empresa o hay alguien especial? Verá, muchas las veces la empresa por el hecho de comprar o adquirir, posiblemente hablemos algo de tecnología de punta. Usted ve que comprar afuera le viene con mayor, por las especificaciones, viene con mayor amplitud. La misma empresa que lo elabora, lo elabora, decimos, ¿no? Hace que hagan actualmente equipos, ¿no? Equipos, vehículos que hagan que la vida útil sea mayor. ¿Sí? Pero de acuerdo a la ley que estipule en cada país, tienen una cuota de depreciación y esta cuota de depreciación equivale a años de vida útil, ¿sí? Entonces, según el país de origen, hacen de que estas cuotas de depreciación se manejen o se amplíen. Voy a colocar aquí una tablita, una parte. Entonces, hace que cada país tenga sus años de vida útil, de acuerdo a lo que estipule la ley, ¿sí? De cada país. Si hablamos que estas mesas constituyen el 10%, significa 10 años de vida útil. 10 años, ¿ya? Los equipos de oficina, si el 10% me dice, hace que sean 10 años, ¿ya? Me dice el equipo de cómputo 33,33 significan 3 años.
No significa que la computadora en 3 años tengo que botarle, cuidado, no. En 3 años implicaría que el software o los hardware y los demás van cambiando automáticamente, ¿no? Entonces ven que aparece un nuevo Office y tenemos que, por eso compramos simplemente computadoras clon, no que sean de marca, para irles aumentando, refaccionando, que se no, 3 años me dice. 10 años aquí tenemos en vehículos. Por acá tenemos 20 años en edificios, equivale al 5%. Y estos años de vida útil lo determina cada país, ¿sí? De acuerdo a lo que se estipule en el manejo de tipo tributario. Entonces, ¿para qué? Porque los tributos hacen que el país dice, yo necesito plata de usted porque va a ser un contribuyente más. Y le damos prácticamente estas cuotas que son valoradas también en vida útil en años. Pero si usted compró, por ejemplo, un vehículo de marca que según las especificaciones no va a ser para 10 años, va a ser para 15 o 20 años, usted debe acercarse al sistema de rentas y decir que va a ampliar su vida útil de los 10 años que le habían dado, entonces ampliar a 20 años. ¿Por qué? Porque compró o bien un equipo, compró una maquinaria de última tecnología que no va a durar 10 años, va a durar 20 o 30 años. Pues tiene que acercarse porque para justificar que amplía su vida útil y para el tema de las depreciaciones y para que dentro de sus estados financieros pueda justificar que hay un tema de gastos por depreciación. Entonces, cada Dije, país maneja esto. Sí, Dicen, pero esto aplica en el sector privado y en el sector público igual, ¿ya? igual, tiene que ser igual. Sí, usted sabe que en el sistema público tenemos nosotros ya vía un presupuesto. Sí, y ahí tenemos que canalizar de acuerdo a los gastos que les llamamos gastos corrientes que trabajan, ¿no? Entonces ya está justificado con un presupuesto. Y en el privado peor. Sí, esto es para todos los ámbitos, por eso le decía, de cada país manejamos esto, cada país, ¿no? En el asunto de tributos vamos a ver que nuestro tributo también ya es altito en relación a otros países, el tema del IVA, el tema del impuesto a la renta. Entonces, para justificar bien cuando tienen que hacer su parte contable, esto tienen que tomar muy en cuenta el tema de las depreciaciones. Para hacer presupuestos, el tema de la depreciación también involucra mucho. Ya van a ver por qué. En el tema exclusivamente del manejo del flujo de efectivos. Sí, dije, estos ejemplos son en un eje específico de vehículos, son cuando la empresa adquiere un vehículo nuevo, ¿verdad? un Pero, vehículo nuevo. ¿cuál sería el caso de que una empresa adquiera un vehículo de segunda mano que puede también pasar? Sí, cuando adquiere vehículos de segunda mano, tenemos que incluso, verán, muchas veces compra una empresa, ¿no? Y tenemos que por lo menos ver cuántos años ya fueron, o hace qué tiempo fue comprado o adquirido el vehículo, para el tema del cálculo de la depreciación y el valor en libras principalmente. Porque tiene que valorizar, si compra un vehículo, forma parte ya de los activos. Y al formar parte de los activos, tenemos que también ver el tema de la depreciación por desgaste. ¿Qué tal si ya pasaron los años de vida útil de ese vehículo? Pero usted al hacer una remodelación, nuevamente un mejoramiento del vehículo, tiene que también declarar ese vehículo que ha habido ya una nueva remodelación para que le den años de vida útil más, amplíe su vida útil. ¿Por qué? Para temas contables. Porque yo voy a gastar en vehículo, voy a gastar en combustible, en choferes, ya voy a tener algunos gastos, ¿no? Pero también el vehículo tiene, al momento que yo estoy pagando choferes, pagando combustible, tiene que justificarse que también se va depreciando, a pesar que el vehículo ya fue antiguito. Sí, eso me va a ayudar. Bueno, vamos a continuar, señor estudiante. Este tema, hay un tema exclusivamente solo del tema de depreciaciones, sin en contabilidad. Continuamos. En el tema de los terrenos que son activos fijos no depreciables, aquí también nosotros ganamos, decía, plusvalía. La plusvalía que